ponernos de pie y a ver por dentro lo que nos están rezando, palpitando esas pantallas. De momento, pues el rojo. Las caídas son moderadas. SP500 ya saben que pues también está ahí, en esos máximos históricos. 7.165 enteros. Está, de hecho, amagando con darse la vuelta. Ojo, porque también el Dow Jones, que se quiere dar la vuelta, ya está cayendo menos un 0,01%, perdiendo, ya está en positivo, ya se acaba de dar la vuelta el Dow Jones de Industriales, primeros compases de sesión, bueno, pues prácticamente sin cambios, y parece que el Nasdaq quiere llevar el mismo camino. La subida es, bueno, la caída del Nasdaq es del 0,22%, recordemos un índice que está prácticamente en máximos, de momento empieza la cosa un poco tranquila, ya veremos lo que nos depara la sesión y qué novedades hay en el frente geopolítico, esas novedades, recordemos, estudio de esa propuesta de Irán, según revelaba Axios. Y mientras tanto, vamos con los protagonistas. El primero de todos, Qualcomm. Ya saben que hay una firma de análisis que apunta, bueno, a que podría haber una alianza con OpenAI para desarrollar procesadores para teléfonos inteligentes, y el mercado lo está premiando, pues fíjense, con subidas del 7,2%. La compañía que se coloca en los $160,22. Ya saben que el sector tecnológico, pues uno de los protagonistas, en tanto que, ya saben, el pasado viernes Intel se disparaba un 25% a pesar de perder 3.600 millones de dólares. La compañía que, sobre todo, el mercado aplaudió sus planes a futuro, sus previsiones para el segundo trimestre, para el conjunto del año fiscal y, en definitiva, gastos en inteligencia artificial. El mercado le compró esas perspectivas. Hoy estamos viendo cómo otras compañías de esas que se dispararon el pasado viernes a rebufo de Intel están, bueno, pues corrigiendo un poquito, un 2,5%, pero sobre todo, fíjense cómo Intel está consolidando esas subidas tan fuertes del pasado viernes, del 23,5%. La subida es apenas del 0,42%, consolidando Intel en $82,82. Bueno, aquí haciendo la cuenta de cabeza, creo que Intel se dispara más de un 130% este año. Protagonistas, las compañías de semiconductores, las tecnológicas, a Qualcomm, que es el protagonista indiscutible de la sesión, subiendo un 7%. Vamos con las caídas. Recordemos sobre la mesa resultados de Verizon y sobre todo de Domino's Pizza, la compañía que, a pesar de que bueno, pues los ingresos han crecido, es cierto que es un dígito bajito, un 3,3%, por no hablar ya del beneficio neto, y sobre todo pues la apertura de 181 locales a nivel internacional. La caída para Domino's Pizza del 6,7%, el batacazo para esta compañía que está cruzando sus títulos a un precio de $343,09. Y también pendientes de, bueno, hay que decir que están prácticamente planos los títulos de Strategy, después de confirmar que ha vuelto a adquirir nuevas Bitcoin. También protagonismo para el sector aerolíneas y para otras de esas compañías que han presentado cuentas. Son dos de los nombres propios de la jornada. Y, por cierto, pendientes de Microsoft. Ya saben que la compañía que parece que prolonga su alianza con OpenAI y que, a su vez, pues continúa cerrando acuerdos de financiación y, en definitiva, pues Microsoft cayendo un tímido 1%. Aquí vemos también la secuencia de las tecnológicas, cayendo Tesla un 1,8%, Apple un 1,6%, la caída de Amazon es más bajita, de medio punto porcentual, Meta, que opta por las ganancias del 0,17%, Alphabet, que se mantiene pues prácticamente sin cambios, con una caída del 0,18%. Vamos a tomar asiento, vamos a seguir tomando el pulso al mercado, vamos a seguir viendo de qué dependerá que los índices americanos pues sigan prolongando esa racha alcista, porque de momento parece que no hay novedades en el frente geopolítico, en la guerra entre Irán, esa tregua, entre comillas, indefinida. Y todavía no hay grandes resultados de calado en el mercado americano. Saludamos a Daniel Santacreu, analista independiente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal? Pues una vez más, ¿no? Apertura ligeramente a la baja, pero índices que bueno, que parece que siguen ahí la pista, ¿no? La estela de los máximos históricos, sobre todo SP500 y tecnológico Nasdaq. ¿Cuáles van a ser los niveles a vigilar esta semana y, sobre todo, la secuencia de la semana pasada? No sé si estuvimos en esos famosos mínimos crecientes. ¿Qué señales técnicas te dan para pensar que estos índices van a seguir pulverizando máximos? Sí, pues como bien dices, estamos viendo unos índices americanos, en el caso del SP500 y Nasdaq 100, aunque no así en el Dow Jones de Industriales, en plena zona de máximos. Estamos inmersos en un contexto donde el conflicto entre Estados Unidos e Irán pues está marcando un poco la pauta de los mercados, por ejemplo, a nivel europeo. Los índices en Europa se están moviendo con una gran volatilidad, contrastando con esos índices americanos que, como hemos visto en el caso del SP500 y Nasdaq 100, se encuentran en plena zona de máximos históricos. En el caso del SP500, el pasado viernes se alcanzó la cota de los 7.168 puntos, y en el caso del Nasdaq 100 se superó la barrera de los 27.000 de forma muy holgada. El precio del petróleo es un condicionante también para los índices europeos,
aunque no así para los americanos, aunque vuelve a tensionarse, el mercado de petróleo no termina de relajarse y hay casas de análisis pues que elevan sus previsiones de cara a finales de año. Esto podría influir de forma negativa en el devenir de la renta variable a nivel europeo y también al otro lado del Atlántico. En Wall Street entramos en una semana absolutamente determinante para la renta variable. El 44% de la capitalización del S&P 500 presenta resultados con este super miércoles o jueves, donde gigantes como Microsoft, Google, Amazon, Meta o Apple pues decidirán el rumbo del índice. En las últimas secciones estamos viendo también que la tecnología se vuelve a explicar prácticamente el 100% de las subidas, mientras que los hedge funds comienzan a reducir exposición. Estamos viendo una reducción bastante importante de estos hedge funds. A esto se le suman los rebalanceos de final de mes que podrían drenar pues alrededor de 25.000 millones de dólares en apenas 4 días. Por tanto, volvemos a un contexto donde tenemos una Europa castigada por los precios del gas y del petróleo y el mercado se refugia nuevamente en la gran tecnología de calidad de Estados Unidos como motor bastante fiable. Por tanto, vemos una cierta complacencia inversora en Estados Unidos por las tecnológicas, pero muchas dudas en Europa. En el S&P 500, como hemos dicho, el pasado viernes se superó la zona de máximos históricos. En estos momentos tenemos un S&P 500 prácticamente plano, repitiendo precio de cierre del pasado viernes, aunque pues, en plenos máximos históricos, y en el caso del Nasdaq 100, esos 27.000 puntos pues son la clave en el muy corto plazo. Hay que mantenerse por encima de ese nivel. Si no se hace, pues iremos a tantear el soporte de los 26.745 puntos y ahí tendríamos ya un nivel determinante en cuanto a, en base al análisis técnico. El repunte ha sido muy importante desde la zona de mínimos del pasado mes de marzo, zona de los 22.965, y ahora mismo pues el primer objetivo del Nasdaq 100 lo tenemos en los 27.500. Por tanto, unos mercados americanos muy alcistas. En el caso del Dow Jones, repito, tenemos una resistencia en los 49.650 puntos, algo alejados de esos máximos históricos que se alcanzaron en febrero, pero en el caso del S&P 500 y sobre todo en el Nasdaq 100, índices muy alcistas, rompiendo máximos y pues donde parece que estén alejados de este conflicto entre Estados Unidos e Irán. Y hablemos de otros protagonistas de la sesión. Qualcomm, los títulos de Qualcomm que este año pues caen un 7%. Desde que comenzara el conflicto ha recuperado las subidas en torno al 11%. Claro que parece que todo es desde el viernes y sobre todo desde hoy. Hoy los títulos suben un 6%, Daniel, en este caso 158 ya dólares para los títulos de esta compañía. El gráfico, ¿qué es lo que intuyes por el gráfico? Sí, en el caso de Qualcomm lo que se ha producido es una sucesión de máximos y mínimos relativos decrecientes desde los máximos del pasado 27 de octubre en la zona próxima a los $203 por acción. A partir de ahí pues hemos venido viendo un declive constante durante bastante tiempo para los títulos de Qualcomm que finalmente han llegado a la zona de soporte en $122 y a partir de ahí estamos viendo ese repunte bastante importante. Es vital tener claros cuáles son los niveles de resistencia importantes para el valor y si trazamos el correspondiente retroceso proporcional Fibonacci a todo ese proceso bajista, encontramos una zona de resistencia clave en el 50% de esta retrocesión proporcional, es decir, en los $162 por título. Solamente por encima de ahí se abriría una nueva pata alcista buscando el 61,8%, es decir, el último nivel de retrocesión proporcional hasta los $172. Pero mucho cuidado con correr detrás de los precios, puesto que el viernes ya vivimos una jornada muy alcista para Qualcomm, en la que subió un 11,13%. Hoy lo hace ahora mismo una media del 6% aproximadamente y, por tanto, es vital no correr detrás de los precios. Cualquier cierre o intento de cierre del hueco alcista generado en la sesión de hoy, es decir, cualquier acercamiento hacia la zona de los $150, sí que se podría interpretar pues, como una formación de throwback, buscando el cierre de ese hueco, donde posiblemente pudiera experimentar un cierto rebote técnico de corto plazo. Pero mucho cuidado porque tenemos
tenemos una revalorización importantísima solamente en 2 sesiones y por tanto estamos cerca de referencias técnicas de importancia. Si finalmente no se produce ese throwback, pues la superación de los $164 daría esa nueva señal de entrada para el trading. Pero ahora mismo hay que permanecer al margen si no se tienen en cartera y entrar pues solamente con formaciones de throwback que limiten el riesgo. Valores a algunos índices. Daniel Santacreva, analista independiente, un placer como siempre. Buena tarde, buen negocio. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Pues el mercado